El libro del Éxodo narra la historia del pueblo de Israel desde su liberación de la esclavitud en Egipto hasta su travesía por el desierto hacia la tierra prometida. El capítulo 32 describe el episodio del becerro de oro, un acto de idolatría que sacude la relación entre Dios y su pueblo recién liberado. Después de ser rescatados del yugo egipcio mediante las 10 plagas y el cruce del Mar Rojo, los israelitas llegan al monte Sinaí, donde Dios establece una alianza con ellos. Moisés sube al monte para recibir las tablas de la ley, las instrucciones divinas para guiar a Israel. Durante la prolongada ausencia de Moisés, el pueblo comienza a sentirse desamparado y ansioso. Esta inquietud lleva a una rebelión espiritual. Bajo la dirección de Aarón, los israelitas construyen un ídolo en forma de becerro de oro y lo adoran como si fuera su Dios. Este acto de idolatría viola el primer mandamiento entregado por Dios y representa una traición a la fidelidad exigida. La importancia del episodio radica en cómo ilustra la fragilidad humana frente a la espera y la incertidumbre, y la severidad de la respuesta divina. La ira de Dios es una manifestación de su santidad y justicia. Sin embargo, el relato también destaca la misericordia de Dios, quien escucha las súplicas de Moisés y decide no destruir completamente al pueblo, mostrando un equilibrio entre justicia y gracia. El episodio del becerro de oro es una lección sobre la naturaleza de la fe, la obediencia y la dependencia absoluta de Dios. Se exploran tanto el contexto histórico como las implicaciones espirituales, reflejando tensiones entre divinidad y humanidad, impaciencia y esperanza. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, lo hizo para recibir las instrucciones fundamentales de Dios. Durante 40 días y noches, Moisés permaneció en la presencia divina, simbolizando una transformación espiritual profunda, recibiendo los 10 mandamientos y preceptos legales. Mientras Moisés estaba en el encuentro celestial, el pueblo abajo comenzó a experimentar desamparo. La ausencia prolongada de su líder generó incertidumbre y temor, acostumbrados a la visibilidad constante de sus opresores y señales visibles de Dios. La invisibilidad de Dios en el monte parecía indicar su ausencia, llevando al pueblo a buscar algo tangible que restaurara su confianza y seguridad. Este vacío emocional y espiritual los llevó a construir el becerro de oro, buscando una conexión visible con lo divino. Fue en este estado de vulnerabilidad que los israelitas se volvieron a Aarón, el hermano de Moisés, instándole a crear un Dios que pudiera guiarlos. Aarón, quizás sintiendo la presión del momento o compartiendo las dudas del pueblo, accedió a sus demandas. Recogiendo los pendientes de oro de las mujeres y niños, forjó un ídolo en forma de becerro, una imagen que recordaba a los animales sagrados de Egipto. Este acto simbolizaba no solo una ruptura con el mandato divino, sino también un retorno inconsciente a las prácticas idólatras de su pasado esclavista. La construcción del becerro de oro fue más que un simple acto de rebeldía, fue un símbolo de la impaciencia humana y la tendencia a fabricar respuestas rápidas en momentos de crisis. Los israelitas no solo estaban buscando una figura visible para reemplazar a Moisés, sino que también estaban intentando controlar lo divino. Este acontecimiento preparó el escenario para una confrontación inevitable entre la autoridad de Dios y la debilidad humana. La idolatría cometida por los israelitas con el becerro de oro provocó una reacción severa de parte de Dios, cuya ira no era meramente un arrebato emocional, sino una manifestación de su carácter santo y justo. En Éxodo 32, 7-10, Dios dice a Moisés: «He visto a este pueblo, y he aquí que es un pueblo de dura cerviz. Déjame ahora, para que mi ira se encienda contra ellos y los consuma». Aquí, el término «dura cerviz» es profundamente significativo, se emplea repetidamente en la Biblia para describir a aquellos que son obstinados. Es una referencia a la terquedad del pueblo, que, habiendo sido testigo de los prodigios de Dios en Egipto y el desierto, optaron por desobedecer su mandamiento más fundamental, no tener otros dioses delante de él. La idolatría, en este contexto, no solo consiste en la adoración de un ídolo material, sino en sustituir a Dios por algo creado por manos humanas. El becerro de oro, aunque físicamente impresionante, no tenía poder ni personalidad divina. Era una falsificación barata de la verdadera majestad de Yahvé, quien había demostrado su soberanía mediante actos sobrenaturales.
Al adorar el ídolo, los israelitas no solo rompieron el primer mandamiento, sino que también insultaron la relación de pacto que Dios había establecido con ellos. Este acto de infidelidad espiritual equivalía a una traición directa a la alianza mosaica. Dios, en su justicia, considera esta transgresión digna de castigo severo. En efecto, su amenaza de destruir al pueblo entero no debe interpretarse como un acto arbitrario, sino como una consecuencia lógica de la ofensa cometida. La idolatría socava la base misma de la comunidad israelita, que debía ser un testimonio vivo de la unicidad y santidad de Dios frente a las naciones paganas. Ante la amenaza divina de destrucción, Moisés emerge como un mediador crucial entre Dios y el pueblo de Israel. Su intercesión no solo demuestra su liderazgo y compasión, sino que también refleja una profunda confianza en la naturaleza misericordiosa de Dios. En Éxodo 32, 11-14, Moisés implora a Dios que tenga piedad de su pueblo, argumentando desde tres perspectivas clave: el carácter de Dios, las promesas divinas y el testimonio ante las naciones. Primero, Moisés apela directamente a la bondad y gloria de Dios, recordándole que su reputación está en juego. Dice: ¿por qué se enojará tu furor contra tu pueblo, al que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Aquí, Moisés enfatiza que Dios es conocido por su poder salvador y su fidelidad, y que destruir a Israel sería contrario a esa identidad divina. Implícitamente, sugiere que la ira no define la esencia de Dios, sino que su carácter es amoroso y misericordioso. Segundo, Moisés invoca las promesas que Dios hizo a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. En Éxodo 32, 13, le recuerda: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo. Esta estrategia interpela la fidelidad de Dios a sus pactos previos, subrayando que la destrucción del pueblo haría que estas promesas quedaran truncadas. Moisés confía plenamente en que Dios cumplirá lo que ha declarado, incluso cuando su pueblo falle. Finalmente, Moisés señala el impacto negativo que la destrucción de Israel tendría en el testimonio divino ante las naciones. Argumenta que los egipcios podrían interpretar la aniquilación de los israelitas como una señal de que Dios no podía cumplir su propósito redentor. Esto no solo mancharía el nombre de Dios, sino que también confirmaría las calumnias de los que lo veían como un Dios limitado o caprichoso. La respuesta de Dios a esta intercesión revela un aspecto esencial de su carácter: la disposición a perdonar. Aunque el pecado de idolatría merecía juicio severo, Dios decide retractarse de la destrucción total anunciada. Según Éxodo 32, 14, el Señor se arrepintió del mal que había dicho que haría a su pueblo. Este versículo no implica un cambio en la naturaleza de Dios, sino más bien un ajuste en su plan basado en la intercesión sincera de Moisés. La misericordia de Dios triunfa sobre su ira, demostrando que su deseo principal es restaurar y redimir a su pueblo, no destruirlo. Este episodio subraya la importancia de la oración y la intercesión como medios por los cuales los seres humanos pueden influir en la relación entre Dios y el mundo. Moisés no solo salva a Israel de la aniquilación, sino que también ofrece un modelo eterno de cómo acercarse a Dios en momentos de crisis, recordándole su propio carácter y las promesas que nunca fallan. A pesar de la intervención de Moisés y la decisión de Dios de no destruir completamente al pueblo, las consecuencias del pecado de idolatría no quedaron sin castigo. La ira divina, aunque mitigada por la intercesión de Moisés, se manifestó de manera específica y contundente contra quienes participaron directamente en la adoración del becerro de oro. En Éxodo 32, 25-28, Moisés toma medidas drásticas para purgar al pueblo de su pecado. Al ver que los israelitas estaban desenfrenados, ordenó que todos los que aún permanecieran fieles a Dios se reunieran a su lado. Este acto violento no fue un acto de venganza personal por parte de Moisés, sino una acción ordenada por Dios para restablecer el orden espiritual y moral dentro del campamento. La severidad del castigo subraya la gravedad del pecado de idolatría y sirve como advertencia para las generaciones futuras sobre las consecuencias de despreciar la alianza divina. Además, la intervención de los levitas marca el inicio de su papel como guardianes de la pureza espiritual de Israel, una responsabilidad que asumirían formalmente más adelante en la historia bíblica.
Sin embargo, el castigo físico no fue el único precio que el pueblo pagó por su pecado. En Éxodo 32, 30-35, Moisés regresa al monte para interceder nuevamente por el pueblo, pero esta vez enfrenta una realidad ineludible. Aunque Dios había decidido no destruir a Israel, el pecado había dejado una cicatriz permanente en la relación entre Dios y su pueblo. Dios declara: «Quien pecó contra mí, lo borraré de mi libro». Éxodo 32, 33, Reina Valera 1960, una frase que anticipa el juicio divino sobre aquellos cuyas acciones contradicen su voluntad. Además, Éxodo 32, 35 registra que el Señor azotó al pueblo por haber hecho el becerro que Aarón formó. Estas consecuencias inmediatas no solo afectaron a los culpables directos, sino que también dejaron una huella en toda la comunidad. La adoración del becerro de oro introdujo una fisura en la confianza mutua entre Dios y su pueblo, una brecha que requeriría tiempo, arrepentimiento genuino y nuevas demostraciones de fidelidad para sanar. Este episodio sirve como un recordatorio sombrío de que, aunque la misericordia de Dios puede postergar o moderar el juicio, el pecado siempre tiene un costo, tanto individual como colectivo. El episodio del becerro de oro no es solo una narrativa histórica contenida en las páginas del Antiguo Testamento. Es una lección atemporal que encuentra ecos profundos en nuestras vidas contemporáneas. En un mundo donde la idolatría ya no se manifiesta necesariamente en ídolos de metal o piedra, sigue siendo relevante analizar cómo las personas tienden a sustituir a Dios con otras prioridades menos trascendentales. Hoy en día, el becerro de oro podría representar las riquezas materiales, el éxito profesional, el reconocimiento social o incluso la tecnología, todas ellas formas modernas de adoración que distraen nuestra atención de lo esencial. La adoración del becerro en el desierto es un reflejo de la inclinación humana a buscar respuestas tangibles y rápidas, prefiriendo lo inmediato y visible a lo invisible y eterno. Esta tendencia hacia la idolatría moderna nos recuerda la importancia de mantener una relación activa y consciente con Dios. La impaciencia que llevó a los israelitas a construir el ídolo surge de una falta de confianza en la provisión divina. Una lección que sigue siendo crucial para quienes buscan vivir una vida de fe. En un contexto donde la gratificación instantánea predomina, el ejemplo de Moisés, esperando pacientemente en el monte mientras recibía la ley, nos invita a cultivar la paciencia y la dependencia en Dios. Además, el episodio del becerro de oro destaca el valor de la intercesión y la oración como herramientas esenciales para restaurar relaciones rotas. Moisés actuó como un mediador, mostrando cómo el diálogo sincero con Dios puede abrir caminos de reconciliación incluso en los momentos más oscuros. En nuestra vida diaria, esto nos desafía a ser instrumentos de paz y reconciliación, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestras interacciones con los demás. Finalmente, el relato nos enseña que la idolatría no solo ofende a Dios, sino que también tiene consecuencias prácticas en nuestras vidas. La búsqueda de falsos ídolos modernos puede llevarnos a perder nuestra identidad, propósito y conexión con lo divino. Por el contrario, centrarnos en Dios como la única fuente de verdad y satisfacción nos permite vivir con un sentido de dirección y plenitud. En resumen, el episodio del becerro de oro nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades, a reconocer los ídolos que podrían estar ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas y a responder con arrepentimiento y renovación espiritual. El episodio del becerro de oro en Éxodo 32 no es simplemente un relato histórico contenido en las páginas del Antiguo Testamento, es una narrativa cargada de lecciones universales que resuenan profundamente en el corazón humano. A través de este evento, aprendemos que la idolatría no se limita a la adoración de objetos físicos, sino que abarca cualquier cosa que usurpe el lugar de Dios en nuestras vidas. Ya sea en forma de riquezas, poder, éxito o incluso distracciones cotidianas. Los ídolos modernos siguen tentándonos a desviar nuestra atención de la verdadera fuente de vida y propósito. Este llamado a la autenticidad en nuestra relación con Dios es tan relevante hoy como lo fue para los israelitas en el desierto. El texto también nos confronta con la fragilidad de la condición humana, especialmente cuando enfrentamos incertidumbre y desamparo. La impaciencia y la falta de confianza llevaron al pueblo a fabricar un Dios a su medida.
Un recordatorio de cómo fácilmente podemos caer en la tentación de controlar lo divino para adaptarlo a nuestras necesidades momentáneas. Sin embargo, el relato también muestra la misericordia de Dios, quien escucha la intercesión de Moisés. A pesar de su justa indignación, Dios opta por restaurar en lugar de destruir. Este balance entre justicia y gracia nos invita a reflejar sobre nuestra propia vida. ¿Hemos permitido que nuestros errores nos alejen de Dios, o hemos respondido con arrepentimiento? Más allá de su dimensión teológica, este pasaje nos desafía a examinar nuestras prioridades y a reconocer los ídolos que podrían estar distorsionando nuestra relación con lo divino. Nos recuerda que la verdadera adoración no se trata de rituales. La verdadera adoración se trata de un corazón dispuesto a depender completamente de Dios. El ejemplo de Moisés, quien intercedió por un pueblo rebelde, nos inspira a ser mediadores de paz y reconciliación en nuestras comunidades, reflejando la misericordia que hemos recibido. En última instancia, el becerro de oro no es solo una advertencia sobre los peligros de la idolatría, sino también un llamado a la introspección y a la acción. Nos desafía a evaluar nuestro propio becerro de oro, aquello que ocupamos indebidamente en lugar de Dios, y a tomar medidas concretas para realinear nuestras vidas con sus principios. Este episodio nos enseña que, aunque el pecado tiene consecuencias inevitables, la misericordia de Dios siempre está disponible para quienes buscan restauración con sinceridad. Si este contenido te ayudó a conectar con Dios, suscríbete, deja tu comentario y reacciona si sientes que estas enseñanzas son una bendición para tu vida. Gracias por formar parte de esta comunidad de fe y esperanza. Te esperamos en el próximo vídeo. Un cálido abrazo, que el Señor guíe cada momento de tu día.